Hola a todos y bienvenidos. El domingo entrante es el domingo del Pentecostés, un día muy importante en la iglesia. Y tenemos tres lecturas importantes y yo voy a predicar en todos los tres, pero solo voy a leer uno. Los otros son el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículos 19 hasta 23. Y nuestra segunda lectura es 1 Corintios 12, versículo 3 hasta 13. Y nuestra primera lectura es lo que yo voy a predicar sobre él y es de Hechos capítulo 2 versículo 1 hasta 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba al expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos, y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entienden bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel: Dios ha dicho, en los últimos días derramaré en mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá
La luna se pondrá roja como sangre antes de llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios, palabra de vida. Te alabamos, Señor. Y gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. En la calle donde viví hace muchos años, pasaba con frecuencia frente a una iglesia pentecostal de una comunidad afroamericana. Frecuentemente, no solo en los domingos, salía de allí una gran conmoción de sonidos de adoración gozosa. Yo me acababa de bautizar como adulto en la iglesia luterana y sentí una gran curiosidad por saber qué ocurría dentro de aquella otra iglesia. En mi congregación éramos muchos menos ruidosos durante el culto. Así que un día entré a esta iglesia misteriosa y resultó ser tal como lo había imaginado. Gente cantando, aplaudiendo, bailando, poniéndose de pie y agitando los brazos. La predicación era muy extensa y sumamente animada. Incluso creo recordar también haber oído a algunas personas hablando en lenguas. También vi a una mujer caer hacia atrás en estado de éxtasis y dos señoras de complexión robusta, vestidos con uniformes blancos de enfermera, acudir de inmediato para sostenerla y evitar que se lastimara. Muy emocionante. Entonces me di cuenta de que esto no era el Espíritu Santo al que estaba acostumbrando. Aquella denominación se llamaba pentecostal por una razón. Supongo porque sus miembros sentían que el Espíritu Santo obrara en ellos tal como lo hizo en aquel primer día de Pentecostés. En él escuchamos en nuestra primera lectura hoy. Gracias a las clases de me había impartido mi pastor, yo tenía entendido que el Espíritu Santo también obrara en nuestra congregación luterana, pero diferentemente, más tranquilo. Si alguien se hubiera puesto de pie, hubiera gritado, agitado los brazos y caído hacia atrás en éxtasis en mi iglesia, habríamos necesitado enfermeras de verdad para atender a todas las personas que a causa del susto habrían sufrido un infarto. En nuestra primera lectura de hoy hemos escuchado la gran historia de Pentecostés original. Como el Espíritu Santo, tal como Jesús había prometido en su ascensión, descendió sobre los apóstoles y les otorgó el poder de difundir el Evangelio por todo el mundo. La señal milagrosa de este poder fue que después de que toda la casa tembló, repentinamente lenguas como de fuego fueron a posarse sobre los discípulos, cada uno de ellos. Desde este momento fueron capaces de hablar en todos los idiomas bajo el sol. Testigos de muchas culturas y etnias diferentes pudieron comprenderlos.
Cuando la gente que los escucha acusar de estar borrachos, Pedro cita al profeta Joel, quien profetiza que todo el hombre y mujer, anciano o joven, que invoque al Señor, recibirá el Espíritu Santo. Este podría ser el mensaje central de Pentecostés. Todas las personas que invoquen al Señor y al nombre del Señor recibirá el Espíritu Santo y ellos pueden predicar y compartir el Evangelio. Este podría ser el mensaje central de Pentecostés y ciertamente es un mensaje muy profundo. Llegué a comprender en mis años tempranos como cristiano que el Espíritu Santo obra de manera diferente en cada persona, no solo en cada diferente congregación, e incluso en los distintos grupos de personas. Mi congregación de origen en Nueva York estaba compuesta en su mayoría por personas blancas de ascendencia norte-europea. Ellos suelen mantener sus emociones y su entusiasmo bajo control. Nosotros entendíamos que el Espíritu soplaba en nuestro interior de un modo apacible, más bien como la manera descrita en nuestra lectura del Evangelio, cuando Jesús dijo a sus apóstoles paz. A sus apóstoles y sopló su espíritu sobre ellos. Todo muy tranquilo. Lo sentíamos al orar en silencio antes de que comenzara el servicio en mi congregación, al recibir la comunión con reverencia o tal vez durante una predicación que invitaba a la reflexión. En cambio, las personas de la iglesia que visité ese día en mi barrio parecían entender que el Espíritu es un fuego que arde con gran intensidad y destruyendo, trayendo consigo una oleada de entusiasmo. No es una cosa o la otra, es ambas y más. Por cierto, durante mi viaje en Chile, hace un par de años, había una iglesia pentecostal justo al lado del centro donde se alojaba mi grupo. Y el entusiasmo, los cánticos y las predicaciones que emanaban de ella pero en español, eran comparables de los de mis vecinos en Manhattan, en inglés. Y asistimos allí en Chile también a servicios luteranos e incluso católicos romanos, y en los cuales el Espíritu obrará para inspirar una alegría serena y apacible en los adoradores. Creo que una de las principales enseñanzas de la historia del primer Pentecostés merece ser repetida, que el Espíritu en su obra no está sujeto a las convenciones sociales. El Espíritu sopla de donde quiera. Jesús dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Y me gustaría añadir cómo lo hará. Puede obrar en todas partes y en la manera que mejor se adapte a las circunstancias. El Espíritu Santo es así de poderoso. Esta verdad acerca de la obra del Espíritu Santo se expresa bellamente en nuestra lectura de 1 Corintios. Existe una multitud de dones
que emanan del Espíritu, bendiciones para todos aquellos que están dispuestos a recibirlos, independientemente de quienes seamos. La capacidad de enseñar, de sanar, de orar o de trabajar en los jardines o en la cocina de nuestra iglesia. Hay comunidades de adoración en todo el mundo hasta los confines de la tierra, según la promesa de Jesús, y cada una adora y atestigua en su propio idioma. Yo adoré en una iglesia anglicana en Sudáfrica, donde el servicio se llevaba a cabo literalmente en 4 o 5 idiomas diferentes. Toda la congregación sintió el Espíritu en su propio idioma. Cada congregación es guiada por el mismo Espíritu Santo a su propia manera especial. Tal es el poder del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo y Dios Padre nuestro se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de aquellos discípulos en aquel primer Pentecostés. Este es el poder de lo alto que Jesús nos promete hoy. El poder de un Espíritu que de nuestro propio bautismo con agua y el verbo de todos nos dice conforme a nuestros mismos llamada. Este es el Espíritu Santo que nos anima, nos guía y nos protege todos los días de nuestra vida. Y ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.